professor, por favor. Muito obrigado, Rubens. Boa tarde a todos e a todas. Eu não farei o mesmo error que ontem. Não falarei em português, hablaré solamente en español, que se entiende mucho mejor. Antes que nada, vuelvo a agradecerle a Rubens y en la persona de él a la Escuela de la Magistratura del Estado de Río de Janeiro por habernos alojado aquí magníficamente y haber contribuido a la organización de este evento, y especialmente de nuevo a Nilo Batista y a Vera Malaguti Batista, porque han sido quienes han motorizado fundamentalmente esta idea, que creo que ha resultado una iniciativa muy importante de la que todos debemos estar contentos. Y en particular también quería agradecerle a todos los colegas, Julia, Paulo, Davi, Roberta, que trabajaron muchísimo durante estos días y antes de estos días con los grupos de trabajo, que creo que ha sido una sustancia muy importante, que algunos de nosotros, por haber estado escuchando las palestras, las conferencias, nos hemos perdido un poco, pero creo que ha sido tal vez el núcleo duro de este seminario. Porque bueno, todos ellos han hecho un esfuerzo enorme para que esto saliera de la mejor manera. Creo, decía yo en el inicio, que el objetivo de algún modo de este seminario implicaba, además de construir un balance y trazar algunas perspectivas acerca de la mirada crítica sobre la cuestión criminal, implicaba también construir un seminario que atravesara algunas fronteras, ¿no? Decía, una frontera muy importante que es la generacional, más allá de las discusiones sobre si hay 1, 2, 3, 4, 5, 10 generaciones aquí representadas, lo que está claro es que hemos logrado, me parece, acabadamente el objetivo de reunir en una misma sala, reunir en un mismo evento, desde las personas que han sido las madres y los padres de una mirada crítica sobre la cuestión criminal en América Latina, hasta las personas que están graduándose en este momento en distintas carreras de las ciencias sociales y están interesados en el tema de la cuestión criminal. Y en ese sentido creo que el objetivo ha sido logrado acabadamente. Una segunda frontera que pretendíamos atravesar es la frontera que separa muchas veces, y voy a volver sobre esto más adelante, el mundo del derecho del mundo de las ciencias sociales en la discusión acerca de la cuestión criminal. Creo que hemos logrado en parte atravesar esa frontera en el seminario. Hemos tenido varias contribuciones en las mesas de personas que no provienen del mundo del derecho y hemos tenido muchas contribuciones en los grupos de trabajo de personas que no provienen del mundo del derecho. Creo que hay que esforzarse más en la construcción de ese diálogo y voy a volver sobre eso más adelante. Y hay una tercera frontera que me parece que también debíamos atravesar, que es la frontera entre el diálogo entre los académicos, quienes vinimos del mundo académico y trabajamos en el mundo académico, y quienes trabajan en los movimientos sociales o incluso en los operadores de las instituciones penales, que es seguramente un gran desafío y que resulta muy difícil. Creo que hemos logrado en parte eso, pero hay que esforzarse mucho para seguir avanzando en esa dirección, que es, como decía, una dirección muy difícil. Y la cuarta frontera es la de las fronteras nacionales. Hemos tenido varias presentaciones en español, en los grupos de trabajo también hemos tenido presentaciones en español, compañeros que han venido de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, de otros lugares, y me parece que eso ha sido muy importante. Creo que hay que seguir remando y motorizando para que eso crezca en el futuro, pero en ese sentido creo que es un evento que puede, como decía, sentirse feliz consigo mismo. Voy a volver sobre este problema de la felicidad, aunque no parezca muy atinado más adelante. Puede sentirse feliz consigo mismo porque ha hecho, en el balance de atravesar estas cuatro fronteras, creo que hemos logrado bastante en esta dirección, y hemos recreado esta idea de juntarnos para rescatar unas palabras que decía Vera Andrade en su presentación de ayer, quienes tenemos de algún modo una historia compartida, ¿no? Una historia compartida asignada por diversas luchas en distintos tipos de espacios que vienen atravesando estos 40 años para la construcción de una mirada crítica sobre la cuestión criminal. Una mirada crítica que desde mi punto de vista no puede estar desligada de una mirada autocrítica, ¿no? De una mirada que mire al interior de estas tradiciones que han tratado de construir
un ejercicio crítico de reflexión sobre la cuestión criminal para revisar cosas que hemos tratado de hacer y que no han funcionado desde el punto de vista, antes que nada, descriptivo e interpretativo, pero también desde el punto de vista de la política, y también voy a volver sobre ese tópico que el compañero Salo de Carvalho hoy planteó también en su exposición, y creo que es un tema que ha atravesado buena parte de las discusiones que hemos tenido durante estos 2 días. Entonces, mi intención es aquí hacer 6 puntos. Yo voy a tratar de ser breve. Le prometí a mis amigos que me conocen ser breve y muchos de ellos dijeron que no iba a suceder, pero voy a tratar de desafiarlos y tratar de lograr que sí suceda. La primera tiene que ver con recuperar, estos 6 puntos tienen que ver, en primer lugar, con recuperar un sentido de la expresión crítica que forma parte del título de nuestro seminario y que tal vez no hemos debatido tanto en estos 2 días como podríamos haber debatido. O sea, ¿de qué hablamos cuando decimos crítica, ¿no? ¿Qué quiere decir una mirada crítica? Y luego, a partir de eso, pretendo desglosar otros 2 puntos acerca de lo que sería para mí el núcleo duro de una mirada crítica sobre la cuestión criminal, de una mirada crítica sobre la criminología, que requieren también pensar qué queremos decir cuando decimos esas palabras, ¿no? Entonces, en primer lugar, por supuesto, todos sabemos que la expresión crítica, la palabra crítica, ha sido tematizada muchas veces a lo largo del pensamiento moderno por grandes intelectuales que han marcado la reflexión moderna sobre los asuntos humanos y sociales, no solo sobre la cuestión criminal. Y enseguida saltan a la mente, ¿no?, las figuras de Kant, de Marx, de Nietzsche, como 3 figuras importantes que tematizaron la idea de crítica. Desde mi punto de vista, yo elegiría pensar la idea de crítica para nuestra contemporaneidad, para nuestro presente, como una mirada que constantemente pone en cuestión el estado de cosas, ¿no? Una mirada que constantemente se incomoda frente al estado de cosas y lo pone en cuestión, y que realiza entonces 2 operaciones, y esta idea, por supuesto, no es mía, sino que está muy ligada al trabajo de Michel Foucault sobre cómo reinterpretar la idea de crítica para nuestro presente, que son, por un lado, el ejercicio de la desnaturalización del presente, y por otro lado el ejercicio de la desestabilización del presente. 2 cosas que están unidas, que van, a mi juicio, de la mano. Foucault decía en una entrevista en el último año de su vida: la crítica consiste en mostrar que las cosas no son tan evidentes como creemos. Hacer la crítica es hacer difícil los gestos demasiado fáciles, ¿no? Es una frase que me parece que nos muestra esta vocación, porque la mirada crítica lo primero que hace es desnaturalizar lo que nos parece como natural, hacer no evidente aquello que nos parezca como evidente. Pero en segundo lugar, la crítica desestabiliza lo existente, desestabiliza el presente, porque, y esta es otra frase de Foucault, dicha en otra entrevista de ese mismo año, Foucault dice: dado que las cosas han sido hechas, ellas pueden, a condición de que sepamos cómo han sido hechas, ser deshechas, ¿no? Es otra frase que me parece extraordinaria, ¿no? Y voy a volver sobre esta condición. Tenemos que saber cómo las cosas han sido hechas si queremos justamente reconstruirlas, o sea, si queremos desarmarlas. Entonces, la idea de crítica en general me parece que traduce una mirada que está preocupada por desnaturalizar lo existente y por desestabilizar lo existente. Cuando esa actitud, este tipo de mirada, se encuentra con lo que comúnmente llamamos, a falta de mejor término, criminología, me parece que eso requiere, y es un debate que flotó más implícito que explícito en el ambiente de estas jornadas, porque en realidad es un debate que excede estas jornadas, es un debate que está presente en otros lugares. Yo conté ya un par de veces, la puedo contar de vuelta porque estamos en Brasil, una anécdota. Estuve un día cenando con 2 personas, una persona que es sociólogo y otra persona que es antropólogo. Los 2 trabajan sobre el problema del delito, los 2 trabajan sobre la justicia penal, son gente en la Argentina que escribe mucho y son muy conocidos y reconocidos como fuentes de referencia por sus investigaciones. Y los 2, en esa conversación, en un momento donde surgió la palabra criminología, decían: no, pero yo no hago criminología, lo mío no tiene nada que ver con la criminología.
Y ese ejercicio de distanciación de la palabra criminología tiene, por supuesto, un conjunto de razones extraordinariamente justificadas, que están vinculadas a cómo la palabra criminología nació en las lenguas europeas en el último cuarto del siglo XIX, específicamente en la década de 1880, esa idea de criminología como una disciplina científica que tiene un objeto y un método, que se hace una pregunta acerca de por qué hay personas que cometen delitos que son hombres delincuentes definibles como hombres anormales, esa idea con la que la mirada crítica ha venido combatiendo desde su mismo nacimiento, ¿no? Entonces, esa idea de criminología como disciplina científica, que implica también la idea del criminólogo como el experto en esa disciplina científica, como aquel portador de un saber experto sobre ese tipo de preguntas, ¿no? Sobre el sujeto delincuente como un sujeto anormal, sobre las causas de su comportamiento. Es un tipo de idea que quienes trabajamos desde un punto de vista crítico hemos tratado de desmontar en estos últimos 40 años e incluso antes, ¿no? Aquí también depende un poco de qué decisión tomemos acerca de a quiénes subir al navío, a la barca de los críticos, ¿no? Y después voy a volver sobre este punto más adelante, rescatando una metáfora que tampoco es mía, sino que era de Alessandro Barata, o sea, en el barco de los críticos, quiénes son los que incluimos, quiénes son los que excluimos y por qué. Pero decía, entonces, esa idea de criminología, de criminólogo, es la idea de la cual hoy mucha gente que hace trabajos extraordinariamente interesantes y que tienen muchísimos puntos en común con las cosas que nosotros hemos estado debatiendo en estos 2 días, es una idea de la cual esas personas se quieren mantener alejadas, por razones, como vuelvo a repetir, de carácter fundado. Entonces hay que redoblar los esfuerzos para reconstruir el significado de la palabra criminología. Charlábamos con Vera Andrade en un momento sobre la investigación que ella presentó, que están haciendo desde la Universidad Federal de Santa Catarina, de revisión de la literatura criminológica en Brasil en las últimas 4 décadas, para hacer este balance acerca de qué es lo que la criminología brasileña ha producido, en qué áreas, con qué instrumentos, con qué resultados, ¿no? Y yo le decía a Vera ayer, le decía, es importante que en ese balance no se tomen en cuenta nada más que las revistas ligadas al mundo del derecho. Incluso aquellas revistas como Discursos Sediciosos, que claramente es una revista construida inicialmente desde el mundo del derecho, pero que no trata de quedarse en ese mundo, sino que abre sus puertas para otras miradas, y que era importante rescatar un análisis de lo que la producción intelectual en la antropología brasileña, en la sociología brasileña, en la ciencia política brasileña, viene realizando en estos últimos 40 años para que nuestro mapa de aquello que podríamos llamar criminología, una vez que olvidamos la idea de criminología como una disciplina científica, sea un mapa más agudo y sirva para una serie de tareas que en los otros puntos, que me tengo que apurar para desenvolver, yo querría señalar. La criminología debería ser pensada en este sentido como un campo de saber complejo y polivalente. Esa es una expresión que acuñó un filósofo del derecho y también filósofo social argentino que se llamó Enrique Marí, una persona extraordinariamente inteligente, en un texto sobre Michel Foucault del año 1984, que es un texto en el cual Marí se refiere a la contribución de Foucault a la criminología, uno de los primeros textos sobre el nexo entre Foucault y criminología en la Argentina en los inicios de la transición a la democracia. Decir que es un campo de saber complejo y polivalente quiere decir que es un espacio en el cual se conectan tradiciones de investigación que son distintas, que tienen énfasis diversos, que están anclados en diversas disciplinas institucionalizadas en las universidades entre el siglo XVIII, XIX y XX, y que como tal es un espacio conflictivo, ¿no? Es un espacio donde esas miradas son miradas que tienden a chocar. Es un encuentro difícil, ese encuentro. Y Mauricio Dieter decía hoy en su presentación, recordaba el evento hecho en pelotas con los compañeros de Río Grande do Sul y contaba una anécdota en torno a las dificultades de ese diálogo entre antropólogos y personas que vienen del mundo del derecho. Entonces, evidentemente es un diálogo difícil, es una convivencia o coexistencia difícil, pero que claramente describe, y por eso creo que es una afirmación más descriptiva que propositiva, describe en realidad lo que este campo de saber es hoy. Un lugar de intersección donde las miradas no necesariamente coinciden, donde incluso discutimos acerca de cuál es el objeto al que esas miradas se refieren. Miradas que, por tanto, tienen
posibilidades de diálogo, pero diálogos que muchas veces no son efectivos, diálogos que muchas veces no se realizan efectivamente. Esto me lleva a este punto asociado, digamos, que es discutir la referencia a ese objeto, y esto está vinculado también al título del seminario, ¿no? Dijimos crítica y cuestión criminal. David Angelino decía hoy en la presentación en el mapa de las discusiones de los grupos de trabajo que hacía, recordaba que la expresión la cuestión criminal fue acuñada en torno a mediados de la década del 70, en la formulación de esa revista llamada La Questione Criminale, que se publicó en la ciudad de Bolonia y que fue editada por Alessandro Barata y Franco Bricola, un filósofo del derecho, devenido criminólogo crítico y un penalista bastante tradicional desde cierto punto de vista, pero políticamente muy claramente de izquierdas, y que renovó radicalmente en el espacio italiano los debates acerca de eso que llamó la cuestión criminal. La expresión la cuestión criminal en esa revista lo que quería era reivindicar la idea de una puesta en cuestión de aquello que comúnmente se denomina criminal. Rescataba un poco el ejercicio que la expresión francesa cuestión social tenía en los años 1830 y 1840, con el doble significado de una pregunta de carácter científico, cuestione, pero al mismo tiempo de la puesta en cuestión, ¿no? De la puesta en cuestión, de la desestabilización de eso que aparece como lo que está dado. Tamar Pich, tal vez una de las intelectuales más lúcidas de este movimiento intelectual que se generó en Italia desde los años 70 en adelante, y una participante de esa revista, realizó mucho tiempo después un ejercicio de reflexión sobre este concepto de cuestión criminal. Trató de algún modo de ponerle un significado más preciso a lo que había sido en realidad una invención a medias entre poética y política, digamos, pero no tal vez una invención de carácter más científico. Y Tamar planteaba, fundamentalmente en su libro de 1989, Responsabilidades limitadas, la idea de que la cuestión criminal debe ser pensada como un área o un campo muy vasto de problemas, un área o un campo muy vasto en donde se intersectan discursos y prácticas llevadas adelante por actores tanto estatales como no estatales, en donde se juega el proceso de construcción social y política de aquello que es definido en un tiempo y en un lugar dado como lo criminal. A mí me parece que esa definición sigue siendo extraordinariamente útil para pensar, cuando decimos, ¿no?, una mirada crítica sobre la cuestión criminal, ¿cuál es el vasto campo de objetos al que hacemos referencia? Es un campo extraordinariamente poroso, extraordinariamente flexible, que no tiene límites muy claros. A alguien le podría molestar esto. A mí me parece que es en realidad una riqueza. Si queremos entender lo que se discutió en algún momento de la mesa de hoy, Salo de nuevo planteó eso en algún momento, esta noción de izquierda punitiva que circuló mucho en Brasil, o más en general, por ejemplo, la utilización por parte del movimiento de mujeres del recurso al sistema penal como una manera de avanzar aquello que es considerado por cierto sector del movimiento de mujeres como sus intereses y sus perspectivas, utilizando un proceso de criminalización y transformando, ¿no?, el lenguaje del movimiento de mujeres de un lenguaje de la opresión a un lenguaje de la victimización, como diría Tamar Pich en ese mismo libro que citaba anteriormente. Para poder comprender eso, hay que entender la historia del movimiento de mujeres. Y para eso hay que dialogar con quienes estudian los movimientos sociales en general y en particular el movimiento de mujeres. Por tanto, es un campo que es necesariamente poroso, ese campo de objetos que llamamos la cuestión criminal, en donde los confines son borrosos, son porosos, y a mi juicio eso es algo, vuelvo a repetir, positivo, no negativo. Cuarto punto. Me parece que durante toda esta discusión de estos 2 días ha ido flotando el ejercicio bastante difícil de realizar de cuál sería el mínimo común denominador de una perspectiva crítica, de una perspectiva que busca desnaturalizar y desestabilizar el presente con respecto a la cuestión criminal. En este ejercicio probablemente no todos estemos de acuerdo en la definición de cuál sería ese mínimo común denominador, pero me parece que por ahí empeñarnos en tratar de definirlo es un camino interesante, aunque nos lleve a discusiones, ¿no? Creo que el primer mínimo común denominador de una mirada crítica, o mejor dicho, de unas miradas críticas que se refieren a la cuestión criminal, es poner en el centro del análisis la producción y la reproducción de las relaciones de dominación,
de desigualdad y de injusticia social. Hoy el compañero y amigo Juan Pegoraro se refirió exhaustivamente a esto, ¿no? Una mirada que pone en el centro de la escena la dominación, la desigualdad y la injusticia social, que cada vez que interpela cualquiera de estos objetos de esa área vasta de confines porosos que llamamos la cuestión criminal, pone como en el centro de la escena esa preocupación por relevar, describir, pero también explicar e interpretar cómo las distintas dimensiones de eso que llamamos la cuestión criminal juegan produciendo y reproduciendo relaciones de dominación, relaciones de desigualdad, relaciones de injusticia. Me parece que hay dos otros candidatos posibles que, sobre la base de este núcleo, podrían cualificar el mínimo común denominador de unas miradas críticas sobre la cuestión criminal. Y los dos han sido mencionados por distintas personas a lo largo de estos 2 días. Temo hacer, digamos, un acto de injusticia y olvidarme de alguno. Voy a mencionar los que recuerdo. En primer lugar, la producción y reproducción de procesos de construcción social y política de aquello que se define como delito en el pasado o en el presente, ¿no? El colega Massimo Pavarini llamaba eso en un texto muy ingenioso de comienzo de los años 90, en donde él se planteaba esta idea un poco siguiendo un libro de Italo Calvino acerca de cuáles eran las virtudes para el nuevo milenio que la literatura debía salvar, que la literatura occidental debía salvar. Él trataba de hacer ese ejercicio sobre la criminología, ¿no? Un artículo que se llamó «Vale la pena salvar a la criminología», y que es un artículo muy recomendable para leer hoy, aun cuando ya hayan pasado 20 años desde su escritura, digamos. Es lo que Máximo llamaba en ese texto la conciencia de la ficción. O sea, la idea de que, esta idea que nos parece hoy de sentido común a todos los que estamos en ese barco de los críticos, de que lo que llamamos crimen es el producto de un complejo proceso de construcción social y política que está atravesado, como decíamos antes, por relaciones de dominación, desigualdad e injusticia. Entonces me parece que esa conciencia de la ficción, para decirlo en las palabras de Pavarini, puede ser un segundo núcleo duro, básico, de aquello que consideremos una mirada crítica sobre la cuestión criminal. Y un tercer elemento, creo que esto apareció en varias presentaciones, vuelvo a acordarme en este momento, pero seguramente en muchas otras, de la presentación de Vera, que hizo también, de Vera Andrade, que hizo explícita referencia a este elemento. Y hay un tercer elemento que me parece que podría ser rescatado, que es el poner en el centro de la escena la producción y reproducción del dolor y el sufrimiento humano intencionadamente causado, ¿no? Esta idea que en gran medida nos viene muy fuertemente del filón de literatura que comúnmente asociamos con la palabra abolicionismo, pero que también viene de otros lugares, viene del pensamiento ilustrado del siglo XVIII y de muchos otros lugares, que es frente a los temas, a los objetos de la cuestión criminal, construir una mirada atenta acerca de cómo, cuándo, por qué, quién, dónde, de qué manera produce y amplifica los niveles de dolor y sufrimiento, como una alerta para poder generar una actuación en torno a eso. Me parece que sobre la base de estos 3 puntos, de estos 3 núcleos, las miradas críticas pueden y de hecho realizan, construyen divergencias tanto descriptivas como interpretativas. En algunos casos esas diferencias no son menores, son extraordinariamente significativas. Yo tenía pensado realizar un par de ejemplos al respecto, pero pongo solo uno en aras de tratar de lograr ser breve, que ya no lo estoy logrando mucho. Me están mirando ahí fijo como diciendo que no estoy realizando lo que prometí. Pero, que salió de algún modo en varios lugares, ¿no? Sobre todo porque el caso brasileño es muy importante al respecto, es muy terrible al respecto, que es cómo pensamos el crecimiento de los niveles de punitividad en las sociedades contemporáneas, cómo damos cuenta de ese crecimiento. Y aquí tenemos un montón de herramientas posibles para dar cuenta de esos niveles de crecimiento, ¿no? Mauricio también hoy en su exposición hizo referencia a esta discusión acerca de en qué medida podemos pensar que en un país como Brasil es algo llamado neoliberalismo el motor fundamental de ese crecimiento, en una discusión que intentábamos dar en ese texto bastante embrionario con respecto a la narrativa construida por Loïc Wacquant en sus textos desde fines de los 90 en adelante,
que lo que quería era poner en cuestión la idea, no tanto de que cualquier uso del concepto de neoliberalismo nos pueda ayudar para entender el crecimiento de la punitividad, sino que el uso que Vacuant hace de la palabra neoliberalismo es un uso que nos parece poco adecuado, porque reifica lo que el neoliberalismo es, o sea, transporta la experiencia de lo que el neoliberalismo fue en los Estados Unidos y Gran Bretaña al resto del mundo y pierde de vista las particularidades que los procesos de instalación de una lógica neoliberal han tenido en cada lugar. Esto no quiere decir, por ende, que no haya un núcleo duro del neoliberalismo que podamos discutir, identificar y que no nos ayude eso para entender por qué crecen los niveles de punitividad. Pero quiere decir que no basta ese recurso. Fundamentalmente quiere decir que no basta. Y hoy tenemos todas discusiones abiertas al respecto, ¿no? Podemos pensar que, por ejemplo, los niveles de punitividad, en una lectura que de algún modo es pariente de la tradición de la economía política del castigo de los años 60, 70 y 80, podemos pensar que los niveles de punitividad y su incremento reciente en muchas sociedades contemporáneas se han debido al crecimiento de la desigualdad. Volvemos a este concepto crucial para una mirada crítica, ¿no? Y tenemos varios ejercicios en la literatura contemporánea que han tratado de dar cuenta de ese tipo de desplazamiento, utilizando incluso modelos de correlación para entender el comportamiento de las tasas de encarcelamiento en los países centrales, tanto en los países de América del Norte como de Europa. Ahora, por ejemplo, ese tipo de narrativa enfrenta en América del Sur un obvio problema. Es muy difícil pensar que los últimos 10 años, los últimos 15 años, dependiendo de cada país, que ha atravesado algunos países de América Latina sean años de incremento de los niveles de desigualdad. Es muy difícil pensar que en un país, para poner un ejemplo que es difícil de contestar, hay otros que son más contestados y podríamos debatir con algunos colegas aquí, pero por ejemplo, para poner el ejemplo de la Bolivia de Evo Morales, o para usar el ejemplo que recién Salomón hizo referencia, el Ecuador del presidente Correa. Son dos países en los cuales los niveles de desigualdad, medidos de todas las maneras posibles, Juan hoy citaba la utilización del indicador de los niveles de ingreso obtenidos por el primer quintil y el último quintil, pero utilizando también el índice de Gini nos dan resultados extraordinariamente positivos, ¿no? Parecería ser que medidos de esa manera los niveles de desigualdad se han reducido en esos dos contextos de un modo muy contundente. En los dos contextos ha aumentado el encarcelamiento de un modo muy contundente, porque si bien en el caso del presidente Correa, mi presidente casi hasta ese momento diría, durante los primeros años de gobierno se produjeron varias innovaciones, no solo el indulto a las mulas, sino otras innovaciones que iban claramente en el sentido de desagotar los volúmenes de encarcelamiento. En el año 2010 se produce el intento de golpe de Estado por parte de ciertos sectores de la Policía Nacional y desde el 2010 hasta aquí tenemos un crecimiento extraordinario de la tasa de encarcelamiento. Parecería ser que el efecto del golpe de Estado es justo el contrario del que uno hubiera esperado. Del intento de golpe de Estado es el contrario del que uno hubiera esperado. En el caso de Bolivia tenemos el mismo ejemplo, 88% de crecimiento durante el gobierno de Evo Morales de los niveles de encarcelamiento. Entonces, ¿cómo explicar eso? Parecería ser que recurrir a este juego de variables entre desigualdad y tasa de encarcelamiento no basta. Entonces, vamos a seguir teniendo divergencias en el ejercicio de interpretación sobre la multiplicidad de problemas que integran la cuestión criminal. Pero creo que en la medida en que uno pueda construir un debate sobre esas divergencias a partir del respeto, de la protección de este núcleo duro, de una mirada crítica, el ejercicio es un ejercicio que no solamente es necesario hacer porque es inevitable, sino además que vale la pena, porque va a ayudar a mejorar nuestra capacidad de comprender lo que está pasando y por ende también nuestra capacidad de actuar. Voy a tratar de volver sobre eso por aquello de que todo lo que puede ser hecho puede ser deshecho a condición de que sepamos cómo fue hecho, ¿no? Entonces, esa condición es una condición sine qua non. Cuarto punto, extraordinariamente veloz. Era el punto más largo, pero para tratar de ser breve, extraordinariamente veloz, es el punto acerca de, que apareció también en los debates de estos 2 días, que es el punto acerca de en qué medida es posible nutrirse de diversas fuentes teóricas para realizar estos objetivos de una mirada crítica, ¿no? ¿Cuáles son los confines de la apelación a herramientas teóricas de la tradición crítica en el campo de estudios sobre la cuestión criminal? Y esto se conecta con lo que mencionaba antes de las fronteras disciplinares.
¿Por qué? Porque muchas veces cuando atravesamos las fronteras disciplinares hay distinto herramental. A mi juicio, en esto hay que tratar de cultivar una cierta pluralidad, digamos, ¿no? Yo había pensado un ejemplo y hoy Pegoraro me lo ratificó en su exposición. Es un ejemplo extraordinario. Edwin Sutherland jamás se hubiera considerado a sí mismo un intelectual calificado de crítico. O sea, no hubiera utilizado ese adjetivo para referirse a sí mismo y durante mucho tiempo, algún tiempo, no se lo usaba, ¿no? Pese al delito de cuello blanco, pese a ese libro de 1949, completo y absolutamente medular en la historia del pensamiento crítico sobre la cuestión criminal. Un libro que todavía hoy tiene un montón de cosas para decirnos, todavía hoy es un libro al que es preciso volver. Un libro cuya primera edición al castellano fue traducida en 1969 en Caracas por Rosa del Olmo. No fue casual que fuera Rosa quien tradujera ese libro. Entonces, ahí hay como una especie de desafío acerca de cómo testear la utilización de esas fuentes teóricas de un modo que sea capaz de ser relativamente plural y flexible, lo que no quiere decir indulgente. Luego hay que someter cada concepto a un debate preciso. Esto también es, me parece a mí, es necesario con respecto a aquellas tradiciones intelectuales que aparecen como más claramente en el centro de la escena de lo que podríamos llamar un pensamiento crítico. Claramente hubo varias alusiones en nuestras presentaciones al marxismo, ¿no? Al marxismo como una fuente de referencia. Hubo también alusiones a Marx en particular, vuelvo a Pegoraro como un ejemplo, y este concepto de acumulación originaria continuada. Pero hubo varias referencias al marxismo en general, ¿no? Y a mí me parece que tenemos que trabajar más acerca de qué queremos decir cuando hacemos esas apelaciones en general, ¿no? Yo pensaba en particular, ¿queremos referirnos al Marx interpretado por Althusser en Miseria de la Historia o al Marx interpretado por Thompson en Miseria de la Teoría? Cada cual tiene sus preferencias al respecto. Claramente las mías van por el segundo de los autores mencionados, digamos, y no por el primero. Pero tenemos que generar un debate sobre eso, ¿no? Si vamos a usar la palabra clase hoy en nuestras sociedades contemporáneas, ¿qué concepto de clase usamos? ¿No? ¿Es un concepto que reifica las clases, que cree que las clases están determinadas exclusivamente por la posición en relación con las relaciones de producción? ¿O pensamos en un concepto de clase al estilo de Thompson en la formación de la clase obrera de 1963? ¿No? La clase como algo que se hace y no como algo que se es. Debates que me parece que son cruciales cuando hacemos este tipo de apelaciones y creo que hay que darlos. Quinto punto, sobre la relación entre centro y periferia en la producción intelectual, el lugar de la teoría, los mecanismos de adopción, de adaptación, pero también de rechazo. Digamos, yo ya escribí un texto al respecto hace mucho tiempo, digamos, que probablemente hoy escribiría de manera distinta, pero lo que me parece que es importante en este punto de rescatar de esa problemática es que las diferencias entre centro y periferia en términos de producción intelectual siguen existiendo y tienden a amplificarse en realidad, no a reducirse, y van a seguir existiendo, es algo con lo que tenemos que lidiar. Por ende, el diálogo entre centro y periferia en cuanto a la producción intelectual va a seguir existiendo. De hecho, muchas de las citas que acabo de hacer son citas de tipos que escribieron en lugares que están muy, muy lejos de Río de Janeiro. Y referidos a escenarios que son diferentes, por supuesto, del escenario de Brasil actual o de la Argentina actual. A mí me parece que esos procesos de importación son inevitables y al mismo tiempo ricos, en la medida en que la importación no sea mero consumo, para citar la Rosa del Olmo, mero consumo poco digerido de teorías producidas en otros lugares. A mí me parece que el juego ahí fundamental es cómo dialogamos con esas producciones intelectuales en el norte global. Y en esta dirección yo creo que, y por eso me parece tan importante el punto este sobre el diálogo a través de las fronteras disciplinares, el punto fundamental es el encuentro con el momento empírico. Sigo pensando que nuestra fuente de inventiva y creatividad fundamental es el encuentro con el momento empírico. De vuelta, el amigo Pavarini una vez me leyó una frase que me pareció siempre muy interesante, que es una frase de un poeta, René Queneau, en el libro que se llama Las Flores Azules, que nos dice, en el 25 de abril de 1254, el duque de Auger subió a la cima de la torre de su castillo para contemplar un momento la situación histórica. La consideró poco clara, la encontró poco clara, ¿no?
hay una frase del rock nacional argentino contemporáneo que dice: desde lejos no se ve, ¿no? Desde lejos no se ve. Desde la cima de los torreones de los castillos se ve poco. Entonces a mí me parece que hay que encontrarse con el momento empírico. Encontrarse cómo con el momento empírico. Mauricio hizo hoy una advertencia sobre eso, ¿no? Claro, hay que encontrarse en formas diversas con el momento empírico, usando distintos tipos de estrategias, ¿no? Lo pienso para mi propio trabajo, digamos, desde hacer una encuesta, una muestra representativa de una ciudad, para tratar de explorar cuáles son los niveles de punitividad del público y tratar de desmantelar, por ende, la idea de que todos los ciudadanos son punitivos, hasta tratar de hacer una entrevista en profundidad con una persona que está presa para que narre su experiencia en un espacio educativo adentro de una cárcel. Las posibilidades están abiertas. Me parece que sí, en ese sentido, la advertencia de Mauricio es completamente relevante, dialogando con las construcciones teóricas. O sea, no construyendo un encuentro con el momento empírico empirista o empiricista, sino construir un encuentro con el momento empírico que esté fundado teóricamente, que parte de un debate teórico y vuelve a ese debate teórico. El encuentro con el momento empírico es la clave para que el sur global, para que todos nosotros que trabajamos en el sur global, innovemos y seamos creativos. Es la clave para que podamos construir un diálogo con ese norte global de un modo diferente, más informado. Último punto, ya me extendí un montón. Desde el texto de 1937 de Max Horkheimer, Teoría Tradicional y Teoría Crítica, pero mucho antes que de ese texto, uno puede verlo como alguien citó hoy, ya me olvidé quién, perdón, como alguien citó los escritos del joven Marx de 1843, 44, 45, las tesis sobre Feuerbach, creo que fue la cita, pero podríamos citar la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? La teorización acerca de la idea de crítica, esa frase de Marx tan fantástica de ese texto: en la crítica lo importante no es ser interesante, sino lo importante es darle, ¿no? Darle al contrincante, ¿no? Que tiene que ver con el ejercicio de la política, con la vocación transformadora, esa que Horkheimer construye claramente como una distinción fundamental entre la teoría tradicional y la teoría crítica, junto con otro elemento que, fíjense, casualmente estaba anotado aquí, pero no lo voy a encontrar ahí, lo he anotado de vuelta acá. Horkheimer dice en ese texto: todo lleva el sello de la elaboración. Todos los objetos de nuestras teorías sociales llevan el sello de la elaboración, ¿no? Que claramente es un componente fundamental de una mirada crítica, es ese núcleo esencial de una mirada crítica sobre la cuestión criminal. Entonces, decía, la vocación transformadora. Evidentemente, y aquí apareció varias veces, especialmente en la presentación de Saló de Carvalho, pero también en otras, los enigmas acerca de esa relación con la praxis, ¿no? A mí me parece que, y los criminólogos críticos en particular, casi desde su inicio, tienen muchas páginas escritas sobre esa relación, ¿no? Unas páginas que están muy escritas desde un punto de vista normativo. ¿Cómo debe ser la relación con la praxis? ¿Cómo debemos nosotros transformar el mundo? A mí me parece que también, que ese debate es muy interesante, no lo quiero desmerecer, pero me parece que también tenemos que preguntarnos una pregunta más sociológica sobre este problema, que es cómo quienes han asumido una identidad crítica en el campo de estudios sociales sobre la cuestión criminal han jugado efectivamente la relación con la praxis. ¿Qué sabemos sobre esa relación? ¿Cómo la podemos describir? ¿Por qué podemos explicar que unos hayan jugado esa relación con la praxis de un modo y otros la jueguen del otro? Transformar eso en un objeto de indagación sociológica, ¿no? Construir historia oral sobre la vida de las personas que han participado en el mundo académico, ¿no? Y esa podría ser una vía interesante para el trabajo del grupo de investigación que dirige Vera en Santa Catarina. Recientemente dos criminólogos ingleses, que son Richard Sparks y Ian Lauder, escribieron en un libro del año 2010 un ejercicio para la criminología de lengua inglesa, en particular para la criminología británica, por ende muy británico, muy peculiar a esa condición peculiar, como decía Thompson, de esas islas británicas, un ejercicio de este estilo. O sea, dijeron, bueno, ¿cómo podemos tematizar la relación en general de cualquier tipo de criminólogo, no de quien tiene una mirada crítica, de cualquier tipo de criminólogo con la praxis, con la política? Un poco inspirado en ese ejercicio, yo propondría aquí
4 tipos ideales de esa relación, que son simplemente una propuesta para incentivar el debate, pero que me parece que en torno a los cuales podríamos reflexionar sobre las aventuras y desventuras, decía hoy de Salo citando a Lola, de los criminólogos críticos en este vínculo con la política, con la praxis, ¿no? Tenemos por un lado, y este es un tipo ideal de ese mismo libro de Richard Sparks y Ann Lauder, el observador que se vuelve jugador, ¿no? Nilo, vicegobernador del estado de Río de Janeiro, Lola, y su experiencia política en Maracaibo, y tenemos muchos otros ejemplos. El observador que se vuelve jugador, el observador que rompe con esta frontera y pasa a jugar en el juego de la política con las características de la política realmente existente, ¿no? Un segundo modelo es el del consejero del príncipe. El intelectual crítico que en algún momento considera que hay un príncipe que por ciertas razones es un príncipe bueno y benevolente y por tanto es posible transformarse en el consejero del príncipe, ¿no? Y que es posible de ese modo construir cambios en la manera de intervención del Estado sobre la cuestión criminal. Estas dos posiciones son dos posiciones que tienen reglas distintas de funcionamiento y resultados distintos. Conocer cómo les ha ido a los intelectuales críticos sobre la cuestión criminal en estas dos tareas me parece que es un ejercicio sociológico importante. Pero también me parece importante reflexionar sobre otros dos modelos. Uno, el del militante social alejado del Estado y cerca de los movimientos, ¿no? El militante social, el intelectual crítico, que de algún modo reniega de la conexión con el Estado y su conexión a la praxis es por la vía de los movimientos sociales, sea la pastoral carcelaria o el movimiento de los piqueteros, digo, cualquier otro tipo de gestación de este tipo. Y por último, un cuarto tipo ideal, que es el académico que vuelve al terreno académico su campo de lucha, ¿no? Los filósofos hasta aquí se han dedicado a contemplar el mundo, es hora de comenzar a transformarlo. Bueno, voy a comenzar a transformarlo en el campo académico y hago de mi actividad académica, sobre todo de la relación con los estudiantes y la creación de espacios colectivos, mi lugar de lucha. Cada uno se puede ubicar en uno de estos 4 tipos ideales y probablemente haya que crear otros, no lo sé, pero creo que sería interesante que reflexionemos sobre estas trayectorias. ¿Qué nos dejan? ¿Qué lecciones nos dejan? Para volver a partir de eso sobre el debate de carácter más normativo, acerca de cómo debemos involucrarnos con la praxis, ¿no? Parece que hacer este ejercicio es como una asignatura que tenemos pendiente. Para terminar, evidentemente las tareas de generar un diálogo que atraviese fronteras no son unas tareas fáciles. Creo que este evento nos ha servido para avanzar en algunas direcciones y nos falta avanzar en otras, mucho. Pero me parece que sí lo que demuestra este evento, y a mí me parece que es algo muy importante, además de recuperar, por supuesto, la vocación por transformar, la vocación por intervenir, por hacer que este presente que nos parece insoportable sea menos insoportable, recuperar también para usar una frase de vuelta de Horkheimer y Adorno, ahora en la dialéctica de la Ilustración, recuperar la felicidad del conocimiento, ¿no? Recuperar esta capacidad de poder encontrarnos para conocer mejor aquello que antes que nada tenemos que conocer, porque solo se puede deshacer lo que ha sido hecho con la condición de que sepamos cómo fue hecho. Gracias.